Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy quiero opinar referente a las campañas negras perpetradas en contra de Andrés Manuel, que como ya fuimos informados, esas campañas fueron patrocinadas por algunos empresarios. El documental Populismo en América Latina, en su parte 5, fue diseñado para difamar la imagen de Andrés Manuel. En tal documental, las personas entrevistadas afirman que Andrés Manuel es un populista, que es un peligro para México. Los únicos imparciales en ese documental fueron el historiador Lorenzo Meyer y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Pero todos los demás entrevistados en el documental aprovecharon la oportunidad para destilar todo el veneno que pudieron en contra de Andrés Manuel. Federico Berrueto es señalado por la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales como el que presuntamente pagó 47.900.000 pesos para la producción de ese documental. Mientras este documental se producía y se promocionaba, Federico Berrueto aprovechaba que todos los lunes en Milenio Televisión le daban de 3 a 5 minutos para continuar con su campaña negra en contra de Andrés Manuel. Veamos algunos fragmentos de sus programas. Federico Berrueto, como todos los lunes. ¿Cómo estás, Federico? Bien, creo que la posición de Fernando Belauzarán están en lo correcto, que se hable a favor, en contra de uno o de otro candidato y sobre todo el candidato que lleva ventajas no es algo que haga daño. ¿Tú no lo tacharías esto como guerra sucia? Mira, la guerra sucia, dime, ¿qué candidato no está utilizando guerra sucia? Empezando por Andrés Manuel López Obrador. Gracias, como siempre. Claro, gracias, sí. Federico. Buenas noches. Bueno, pues apelando a la campaña del miedo contra Andrés Manuel López Obrador, Federico Berrueto, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas de las afirmaciones o señalamientos de Andrés Manuel, como ha sido el ofrecimiento de negociación o amnistía a criminales, o bien cancelar las reformas, pues un tema que, pues más que miedo, despierta preocupación y profunda preocupación. Gracias, Federico. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Nos vemos el lunes. Federico Berrueto, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. ¿Guerra sucia? No es propiamente la guerra sucia, mira, y si Andrés Manuel o Morena tiene una debilidad, como sin duda una de sus mayores debilidades es haber postulado a esta señora con esos antecedentes, o bien a Napoleón Gómez Urrutia, es natural que sus adversarios lo hagan público. La propuesta de amnistía a criminales se me hace una propuesta no nada más muy riesgosa, sino irresponsable. También esta idea de prometer gasto público sin definir de dónde van a salir los recursos y remitirlos a un supuesto recursos de la corrupción, también se me hace que es muy ligera esta propuesta, y soy de los que piensa que la postura de Andrés Manuel es francamente populista en ¿Pero buena qué lo parte de hace su tan respaldo. preocupante con respecto a los demás? Las propuestas, porque si tú propones cosas como la amnistía, cosas como un gasto público desbordado, pues obviamente esto, pues no nada más dices, no lo va a poder cumplir, no, es que si lo intenta cumplir sería en desgracia del país. Pues gracias, Federico. Nos vemos el lunes como siempre. Gracias. Federico Berrueto, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Asus. Si las mujeres decidieran la elección, Andrés Manuel López Obrador no sería presidente. Pero gracias, Federico. Nos vemos el próximo lunes. Un placer. Federico Berrueto, como todos los lunes, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Susana? Lo que hay es una actitud complaciente por parte de Andrés Manuel a excesos que está habiendo por parte de sus seguidores, y no mofarse como lo hizo pues de quien fue agredido, que fue José Antonio Meade. Hubiera este llamado especialmente por Andrés Manuel López Obrador, que verdaderamente a mí me sorprendió cómo frente a la circunstancia, en lugar de hacer este llamado, lo que hizo fue hacer un chistorete de muy mal gusto respecto al candidato José Antonio Meade. Gracias, Federico. Nos vemos el lunes. Gracias. Claro. Buenas noches. Federico Berrueto está con nosotros como todos los lunes. Federico, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pero es un problema de intolerancia de Andrés Manuel en general sobre la prensa. Sí, es un exceso sin duda alguna, y qué bueno que se presente con la energía que esto demanda. Gracias, Federico. Claro, nos vemos la próxima semana. Como claro, siempre, sí. Gracias. Y el muy cínico se hace el ofendido. Lamentamos mucho que las autoridades violenten mi derecho y la presunción de inocencia. Nos reservamos el derecho de actuar ante las instancias judiciales para hacer valer nuestros derechos. Pero también desde marzo del 2017, empresarios como Germán Larrea, Agustín Coppel y Alejandro Ramírez contrataron los honorables servicios de Enrique Krause,
y él crea la página de PGLeaks, obviamente montando en esa página una campaña negra en contra de Andrés Manuel, y la Operación Berlín, para hacer lo mismo que intentaba hacer Vicente Fox, entre muchos otros, evitar que ganara las elecciones presidenciales. Pero a pesar de sus campañas negras, el 1 de julio del 2018, sea como sea, se las metimos dobladas. Lo que por ahora el gobierno está haciendo es congelar las cuentas bancarias mientras se investiga el origen del dinero con el que se pagaron esas campañas. Aunque muchos quisiéramos saber que los expresidentes que autorizaron esas campañas negras, los empresarios que pagaron, por ejemplo, a Antonio Solá en el 2006, Federico Berrueto en el 2018, a Enrique Krause desde el 2017 y todos sus cómplices pagaran con cárcel los delitos electorales que cometieron. Sobre todo porque hoy que han sido descubiertos y que son exhibidos, se hacen las víctimas y además cínicamente se atreven a amenazar con que van a demandar. Termino enviando algunos mensajes a todos esos traidores a la democracia. Ustedes por dinero son capaces de vender a su progenitora. Segundo, el pueblo no tiene la culpa que sus candidatos sean unos ladrones y que sean repudiados por la sociedad. En tercer lugar, sépanlo, la democracia se crea en las urnas. En cuarto lugar, la gente decente no entendemos cómo un esposo, padre y abuelo es capaz de alimentar a su familia con dinero mal habido. Y por último, su comportamiento nos lleva a la conclusión de que ustedes son un semillero de la delincuencia y la corrupción. Dudo mucho que ustedes puedan infundir en sus hijos, en sus nietos, esos valores y esos principios que ustedes ni conocen y que tanta falta le hacen a esta sociedad. Gracias por escucharme.